Córdoba, año 1 después de Cristo. La ciudad despierta a un nuevo día de finales de noviembre, el séptimo antes de las calendas de diciembre. Es el día de la luna, vuestro actual lunes. Los cordobeses de la remozada y monumental colonia Patricia Córdoba disfrutan de la Pax Augusta en la orgullosa capital de la Bética, una ciudad amurallada, inmersa en un proceso de expansión urbanística y monumentalización, auspiciado por el emperador Augusto, tras el período de decadencia sufrido por Córdoba al tomar parte por el bando perdedor en las guerras civiles entre César y Pompeyo unos 50 años antes. Córdoba pasa a formar parte del Imperio Romano hacia el año 206 a.C., sirviendo de emplazamiento estratégico de las tropas romanas como campamento de invierno junto al poblado turdetano originario localizado en la Colina de los Quemados, en el actual Parque Cruz Conde. Pero su fundación como ciudad por Marco Claudio Marcelo no se produciría hasta mediados del siglo II a.C., convirtiéndose muy pronto en capital de la Hispania Ulterior, hasta que con la nueva división administrativa, Octavio Augusto le concedió el rango de capital de la Bética, una de las provincias más prósperas e influyentes del imperio. Durante ese tiempo, la curia de la ciudad se convirtió en la más floreciente de Andalucía. Existían escuelas de gran nivel en las que brillaban destacados intelectuales. De Córdoba partían los correos oficiales y la ciudad albergaba los archivos administrativos con los censos provinciales. El comercio del aceite y los minerales adquirieron una gran pujanza. Se llevó a cabo la construcción de importantes obras de ingeniería, como el puente sobre el río Guadalquivir, el Betis romano y acueductos. Se reorganizó la red viaria. Se transformaron los principales espacios públicos, como el Foro, al que se sumaron construcciones emblemáticas como el Teatro, uno de los mayores del imperio, que estuvo ubicado en el espacio que actualmente ocupa el Museo Arqueológico Provincial, el Templo de Culto Imperial de la actual calle Claudio Marcelo o el de la calle Morería, cerca del Foro Colonial, el Circo o el Anfiteatro, situado junto al edificio del rectorado de la universidad, que llegó a tener un aforo de 30.000 personas y entre los siglos I y IV después de Cristo fue el segundo mayor tras el Coliseo de Roma. Respecto a su urbanismo, la ciudad se expande hacia el río, creándose zonas residenciales fuera del recinto amurallado. Se reorganiza la red viaria y se reforma la muralla, abriendo nuevas puertas. La red de saneamiento e hidráulica es una de las más avanzadas de su época e incluso restos de acueductos como el construido entre los siglos II y III, cuyos restos son visibles ahora en la estación de autobuses, mantienen en la actualidad, casi 20 siglos después, su funcionalidad, proporcionando agua a los estanques de la calle Cairuán y a las albercas del Alcázar de los Reyes Cristianos. Además, por su condición de colonia patricia, la ciudad contaba con cientos de esculturas distribuidas por sus principales espacios públicos. En los inicios del siglo IV, se construye el que pudo ser conjunto palatino del emperador Maximiano Hercúleo, con una extensión de casi 10.000 metros cuadrados, ya en una época del Bajo Imperio en la que la ciudad pierde peso político y económico y Córdoba deja de ser creadora y protagonista de la historia peninsular, aunque solo por un tiempo. Y así regresamos a ese día de noviembre del año primero en Córdoba, y paseando ahora por las calles de la que fue aquella gran ciudad romana, recuerdo mis últimas horas en ella. Por aquellas lejanas fechas, Marcia y su marido preparaban nuestra partida a un largo viaje que acabaría finalmente en Roma, desde la que ya nunca más pude volver a la ciudad que me vio nacer. Con el paso de los siglos,
librado ya de las ataduras de mi vida política, vuelvo a mi Córdoba natal para inspirar a los viajeros modernos la grandeza y la belleza de aquella ciudad que empezaba ya a forjarse en tiempos de Roma un lugar destacado en la historia de la humanidad.